Muy pero muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Espero que hayan tenido una buena semana. Este, y que bueno, estén disfrutando de un lindo fin de semana. Eh, es domingo y hoy hay clásico acá en Uruguay. Juegan los, los dos cuadros más importantes de acá del país. Y si escuchan algún ruido o alguna cosa extraña hoy, como el ruido de los pajaritos y los perros, bueno, un poquito de paciencia, porque no lo podemos poner a todo el mundo en mute, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es compartir la palabra del Señor. Hoy traigo un mensaje que espero que no sea pesado. Es un mensaje en donde vamos a tener que ver unas cositas y, y bueno, espero que no sea muy pesado. Tenemos que ver un poquito del contexto de la historia, un poquito de la personalidad del personaje bíblico que vamos a ver hoy, y espero que no sea pesado. Antes de comenzar, me gustaría orar como lo hacemos siempre, para que esta palabra pueda bendecirlos, ¿verdad? Que pueda transformar sus vidas para bien y que los pueda acercar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, esta oportunidad que tenemos de poder compartir este espacio en donde aprendemos de ti, Señor, en donde el objetivo, Padre, es acercarnos a ti. Te damos gracias, bendecimos a todos los que están escuchando y viendo este video, Señor, los bendecimos, queremos lo mejor para sus vidas y te damos gracias y honra, Señor, siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y yo le titulé a este mensaje Adivina, Adivinador, y es un mensaje que como les mencionaba, espero que no sea denso, que no sea pesado. Es un mensaje que realmente nos va a hacer reflexionar sobre nuestra vida. Y el personaje bíblico que vamos a ver hoy es Saúl, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito de la vida de él, entrar bien en el contexto del mensaje, si no, no vamos a entender mucho. Y yo le puse a este mensaje Adivina, Adivinador, porque en este momento de la vida Saúl ya había sido desechado por Dios. Él se comportó de una manera muy fea delante de Dios, una manera que no fue la mejor, y le dio la espalda al Señor, y el Señor le dio la espalda a él, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque él fue en busca de una respuesta desesperado. Saúl quiso tener una respuesta de Dios. Dios no le dio la respuesta, y él se fue en busca de algo que estaba totalmente prohibido. Una de las cosas que el Señor había dicho era que la práctica de la adivinación, la necromancia, todo ese tipo de práctica estaba totalmente prohibido y estaba condenado por Dios. Y Saúl tuvo un problema que ahora lo vamos a ver, y consultó al Señor, pero el Señor nunca le respondió, y él en la desesperación acude a una adivina, ¿verdad? Una práctica que estaba totalmente condenada en esa época y sigue siendo condenada por Dios en esta época, ¿verdad? Pero bueno, vamos al texto, vamos a leer la historia, y después vamos a leer el contexto de la historia, que está unos capítulos antes en el libro de Samuel también. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 28, del 3 al 16. Y bueno, la historia viene así.
Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a su criado, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Acabo de hacer una pausa y vamos a remarcar dos cosas que hizo Saúl. Bueno, está en el verso 2, en el verso 3, y Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantadores y adivinos. Y después vemos en el verso 7 que Saúl pidió a sus criados una mujer que tenga el espíritu de adivinación. Entonces, ¿cómo puede contradecirse una persona así tan drásticamente? Y bueno, muchas veces las personas simulan santidad. ¿Por qué digo esto? Porque Saúl en el verso 3 dice que expulsó a todos los adivinos, ¿verdad?, de la tierra de Israel. ¿Pero para qué? Para él demostrar mostrar una imagen de santidad. Es decir, bueno, el rey está haciendo las cosas como las tiene que hacer, saca a los divinos, a los encantadores de la tierra, quiere estar bien con Dios, pero era solamente una fachada, porque no le interesaba a Saúl expulsar a ese tipo de personas que hacían la práctica de adivinación, de encantadores y demás, gente que usaba la necromancia, ¿verdad?, que era hacer venir a los muertos, una cosa totalmente condenada por Dios. Saúl no quería echarlos. Yo creo que en el corazón de Saúl ni siquiera le importaba si estaban o no estaban, ¿verdad? Y bueno, en el verso 6 vemos que él consulta al Señor y el Señor no le respondió. Pero después vamos a ver por qué no le responde. Vamos a seguir continuando en la historia. Nos quedamos en el verso 7. Dice, entonces Saúl dijo a su criado, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Los criados de Saúl conocían muy bien a esta mujer. Sabían quién era, sabían dónde estaba ubicada y muchas veces hoy en día tenemos personas dentro de las iglesias, hermanos, ¿verdad?, o personas que nos rodean que siempre nos van a dar una manito para hacer lo que a Dios le desagrada, ¿verdad? Nosotros muchas veces preguntamos y pedimos una respuesta al Señor y el Señor no nos da la respuesta inmediatamente o no buscamos la respuesta del Señor, porque en la Biblia está el pensamiento de Dios y muchas veces nosotros tenemos una interrogante en nuestras vidas y no sabemos qué es lo que Dios piensa, pero tampoco buscamos en la Biblia esa respuesta, ¿verdad? Queremos que el Señor mande un ángel o haga algún tipo de milagro para que nosotros verdaderamente podamos entender lo que Él nos quiere decir. Y muchas veces el Señor se tarda en la respuesta y siempre hay personas que dicen, bueno, pero si el Señor no te responde, si Dios no te responde, ¿por qué no buscas la respuesta por otro lado? Consultamos a los brujos, a los adivinos,
o leemos el horóscopo, o no sé, nos hacemos tirar las cartas, cualquier tipo de cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Y ahí nos metemos en un gran problema porque estamos dándole la espalda al Señor, y fue lo que hizo Saúl en este momento. Y los criados, en vez de decirle, no, Señor, no cometa ese error, no cometa el rey un pecado contra el Señor. Y no lo hicieron, le dieron al rey el consejo de, de que sí, en consentirlo, en que sí fuera a buscar a una divina. Y dice así, el verso 8: y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con dos hombres. Y vinieron aquella mujer de noche, y él les dijo, dice, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que Saúl ha hecho lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y Saúl no solamente que está haciendo lo malo, sino que jura por Dios que nada le va a pasar si verdaderamente le da una respuesta, ¿verdad? Y dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Por tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Hasta aquí vamos a leer, pero quiero resaltar un par de cositas que leímos en esta última parte. La mujer al escuchar que esa persona, porque no solamente que fue a consultar a la mujer adivina, sino que se escondió para consultarla, porque él sabía que estaba haciendo mal. Entonces se escondió y fue a preguntar a la divina. Muchas veces nosotros en nuestras vidas andamos escondiéndonos por ahí porque sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Siempre tratamos de evitar a las personas que verdaderamente nos quieren dar un consejo de bien, nos quieren alentar para que hagamos las cosas bien, y nosotros nos andamos escondiendo de ellos. Y Saúl fue a la divina, y la divina le preguntó, ¿a quién quería que le hiciera venir? No era no solo una divina, sino que era una negromante también, porque quería hacer venir a un muerto. Era una vidente, ¿verdad? Entonces el rey Saúl, al responderle que quería que le hiciera venir a Samuel, la mujer inmediatamente comprendió que él era el rey Saúl. Y se asustó, ¿verdad? Porque pensó que iba a perder su vida. Y ahí fue cuando Saúl le jura por Dios, una locura tremenda. No solamente que está haciendo las cosas mal, sino que jura por Dios. Yo creo que Saúl tenía varios problemas, ¿verdad?
y no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Acá estábamos lo que habíamos visto recién, ¿verdad? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben desde la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entendió que era Samuel. En ningún momento la mujer le dice que era Samuel. En ningún momento de la historia la mujer le dice que era Samuel. Él vio a un anciano, a dioses que venían, que subían de la tierra, y la forma era de un anciano cubierto con un manto. En ningún momento le dijo la divina que era Samuel. Entonces entendió Saúl que era Samuel. Acá hay un problema de Saúl, que él asoció dos datos que le da la divina y él piensa que es Samuel, pero nunca le dijo que era Samuel. Él hizo una asociación de ideas con esos dos datos que la mujer le dio y hizo pensar que era Samuel. La mente de él pensó que lo que le estaba hablando la divina era Samuel. Para Saúl, Samuel era como un dios, porque fue el que lo ungió, fue el que fue a ungirlo como rey, le dijo que se presentara, que hiciera unos pasos para confirmar su llamado, y así lo hizo Saúl, y evidentemente Saúl tenía en gran estima a Samuel, pero no tenía en gran estima a Dios. Y la torpeza más grande que hace Saúl acá es que él se postró delante de la mujer. Miren lo que dice acá, en el verso 14. Entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. El Señor dice en Deuteronomio 13, lo vamos a leer ahora, en Deuteronomio 13, da un dato muy importante sobre la historia y lo que hizo Saúl. Dice Deuteronomio 6:13, dice: a Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás, y por su nombre jurarás. Saúl, al entender él que el que había visto a la divina era Samuel, se postró en la tierra para adorarle. En otras traducciones dicen de Deuteronomio 6:13 que solo a Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Cómo Saúl, si tiene verdaderamente temor de Dios, se va a postrar delante de otra persona para adorarle? Y más sabiendo que era un espíritu y que Dios había prohibido esa práctica de adivinación. Saúl, lo peor que hizo en esta situación, no solamente que consultó a una divina, sino que se postró como que si fuese a un dios enfrente a la divina, pensando que el que hablaba era Samuel. Estaba muy, pero muy, muy mal Saúl al hacer esto. Y él pagó, pueden leerlo más adelante en los capítulos que viene, que Saúl terminó muerto
por lo que le dijo es espíritu. En el mismo capítulo 28, el espíritu, que supuestamente era Samuel, le dice que iba a morir. Y evidentemente murió más adelante. Pero yo quiero conversar con ustedes, mostrarle con ustedes un poco de la personalidad de Saúl y llevarlo a nuestra vida, ¿verdad? Saúl fue desechado porque el Señor le había mandado a que cumpliese una misión y no cumplió la misión. Y dio unos detalles en esa historia, en esa misión. Saúl dio unos detalles de cómo estaba el corazón de él. Y que verdaderamente nunca temió al Señor, ¿verdad? Vamos a ir a Samuel, a 1 Samuel 15, y vamos a leer unos versículos ahí que nos muestran un poquitito de lo que estamos hablando. 1 Samuel 15, del versículo 19 al 23. El Señor le había mandado a Saúl que erradicara al Amalek, ¿verdad? Un reino que lo erradicara. Porque Amalek, en el camino de Egipto a la tierra prometida, hizo una cosa muy mala para el pueblo de Israel, y el Señor juró que los iba a destruir, ¿verdad? Y le encargó esa misión a Saúl, ¿verdad? Y él no cumplió con el cometido que Dios le había mandado a que hiciera. Y lo vamos a ver acá. En 1 Samuel 15 vamos a leer del verso 19 al 23. Dice, porque entonces no obedeciste al Señor, porque echaste mano del botín, hiciste lo que ofende al Señor. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero cuando destruía a los amalecitas y el botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Y acá quiero hacer una pausita. Samuel le dice a Saúl que en ningún momento él cumplió con lo que Dios le había dicho, porque el Señor le había dicho que destruyera todo. Todo era todo. Que destruyese a las personas, que destruyese al rey, a las mujeres, a los hombres, hasta los niños de pecho, los tenía que matar a todos, y tenía que también matar todo su ganado, todo. Tenía que exterminar con todo lo que había en Amalek. Y Saúl tomó prisionero al rey, y no solamente que tomó prisionero al rey, sino que de las vacas y de lo mejor de su ganado lo tomó para sacrificárselo al Señor. Y Saúl dice, he cumplido la misión que él me encomendó. No solamente que no reconoce que él erró, sino que está totalmente convencido que sí lo hizo. Y lo hizo mejor de lo que Dios le había dicho, porque capturó a Agag, el rey de Amalek, lo trajo prisionero y le echa la culpa al pueblo. Dice, y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecer en Gilgal al Señor tu Dios. No cumple con la misión que el Señor le había mandado, primero, porque tenía que haber destruido todo. En segundo paso, le echa la culpa al pueblo de que extrajeron lo mejor del ganado para sacrificarlo. Mira lo que dice Saúl, al Señor tu Dios. Ya no era el Dios de Saúl, era el Dios de Samuel. Y dice el verso 22, dice, y Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan el holocausto y sacrificios, o que obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría.
Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Más claro, imposible. Samuel le dice que la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Saúl cometió el error más grande de su vida y nunca se arrepintió. Jamás se arrepintió Saúl, de lo que hizo. En esa historia, 1 Samuel 15, Saúl más adelante dice que por favor que lo perdone, que reconoce que había hecho mal, pero que por favor Samuel la acompañara a presentarle las ofrendas que tenían preparadas, que eran las vacas y todo lo que se había traído de Amalek, que por favor lo honrara delante del pueblo. Y aquí nos damos cuenta que él nunca se arrepintió de lo que había hecho. Porque si él se hubiese arrepentido de lo que hizo, da frutos dignos de arrepentimiento. Como hizo el rey David cuando cometió el pecado de adulterio, ¿verdad? Que mandó a matar a la mujer, al esposo de la mujer, porque se había acostado con ella, ¿verdad? Y el rey David se arrepintió de todo corazón. Y lo vamos a ver ahora. Porque el fin de este mensaje es que nosotros podamos reconocer que hacemos mal las cosas y que tengamos un corazón totalmente, pero totalmente sincero con Dios para que Él pueda perdonarnos. Saúl cometió ese pecado y se apartó del Señor, pero nunca le pidió perdón a Dios de corazón, sino que de labios lo hizo. La Biblia dice que de labios honramos a Dios, pero nuestro corazón muchas veces está lejos de Él. Y era lo que le pasaba a Saúl. El corazón de Saúl estaba muy, pero muy lejos de Dios. Porque un corazón que está lejos de Dios hace las cosas que a Dios no le agradan. Y él, no solamente en esta historia de Samuel 15 no hizo no hizo lo que Dios pidió, sino que nunca se arrepintió. Y como nunca se arrepintió, el Señor se apartó totalmente de Saúl. Y cuando las papas quemaban, ¿verdad? Él tuvo miedo y quiso consultar a Dios. Pero ya era tarde. Y como Dios no le respondía, quiso consultar lo hizo. Consultó a una divina para buscar la guía que Dios no le dio. Nosotros muchas veces en nuestra vida hacemos las cosas mal y hacemos las cosas muy mal a veces. Y no somos sinceros delante del Señor, no pedimos perdón y queremos seguir nuestra vida confiando en que Dios está con nosotros si nosotros hacemos las cosas mal. El Señor va a estar con nosotros siempre, siempre. En cuanto nosotros reconozcamos de nuestros errores y peguemos la marcha atrás cuanto antes. Porque hay veces que nosotros buscamos una respuesta y Dios no nos responde porque en ningún momento obedecimos a su palabra, ¿verdad? Y después andamos haciendo locuras de querer escuchar la voz de Dios en cosas en donde Dios prohíbe totalmente que busquemos la guía, ¿verdad? Muchas veces nosotros, a veces sin maldad, ¿verdad? A veces sin maldad,
pero vamos a la iglesia y el lunes prendemos la tele y buscamos en la tele a ver lo que dice el horóscopo para nuestro signo, para el día, ¿verdad? Entonces el Señor se agarra la cabeza y dice, no, ellos no entendieron nada, no entendieron nada. Deuteronomio 6:13 dice clarito que solo en nuestro Dios tenemos que confiar nosotros, que solo delante de Él nosotros nos tenemos que humillar y confiar y hacer su voluntad. No podemos ir el domingo a la iglesia o el día que tengamos reunión, confiar en Dios y llega el lunes y prendemos la tele y miramos el horóscopo o está bien, no miramos el horóscopo, pero de repente tenemos alguna vecina que tira las cartas, los bucios, lo que sea. Y queremos andar buscando por ahí la respuesta que Dios tiene para nosotros, que nosotros le pedimos a Dios que nos responda algo, y Dios no nos va a responder. Porque Él no hace nada que vaya en contra de su palabra. Él dice que Él está siempre pronto para escucharnos, ¿verdad? Él dice que su oído, ¿verdad?, está para escucharnos a nosotros siempre. Pero nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor y buscarlo y obedecer su palabra. No somos personas perfectas, no somos personas que no se equivocan nunca, pero sí podemos ser personas que tengamos nuestro corazón lo suficientemente humilde para reconocer que nos equivocamos y buscar el perdón de Dios. Él, si nos arrepentimos genuinamente, Él nos va a perdonar. Dice el Salmo 51, vamos a leer el verso 1 y 2, y vamos a leer el Salmo 51, el verso 16 y 17. Dice así el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. David buscó al Señor y le pidió que tuviese misericordia, ¿verdad?, de él. Verdaderamente David estaba compungido, estaba dolorido, estaba totalmente arrepentido de lo que él había dicho. Y lo confirma en el mismo Salmo, en el Salmo 51, 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Fue lo que le dijo Samuel a Saúl. El Señor no quiere sacrificio. El Señor no quiere que nosotros vayamos el domingo a la iglesia y demos una buena ofrenda o le prometamos cosas que no vamos a cumplir, sino que tengamos un corazón totalmente, pero totalmente contrito, ¿verdad?, y humillado, y el Señor no va a despreciar ese corazón, porque ese corazón contrito y humillado va a mostrar frutos dignos de arrepentimiento, como hizo Zaqueo, ¿verdad? El Señor le dijo a Zaqueo que le era necesario pasar por la casa de él. Y en esa misma hora Zaqueo dice, todo lo que he robado lo devuelvo por 2 y por 4. Zaqueo mostró un fruto digno de arrepentimiento, porque estaba arrepentido de todos los males que había hecho. Un verdadero arrepentimiento muestra cambios en nuestra vida. Y eso es lo que quiere el Señor. Él no quiere que nosotros hagamos promesas, que llevemos dinero a la iglesia, sino quiere que tengamos un corazón contrito, humillado delante de Él, que fue lo que nunca hizo Saúl. Nunca se humilló Saúl, jamás se humilló delante de Dios y decir, Señor, yo he pecado contra ti
quiero verdaderamente el perdón. No dijo, como dijo David en el Salmo 51, cuando empieza, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David sabía que el Señor era un Dios totalmente misericordioso, que era totalmente piadoso, y le pidió perdón con ese corazón contrito, humillado, y el Señor verdaderamente luego lo perdonó y lo limpió y siguió con él, ¿verdad?, hasta sus últimos días. Juan 1.9 dice, Juan 1.9 dice así, dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hayamos hecho, no importa el pecado más horrible que nosotros podamos haber cometido, si nosotros le confesamos al Señor con un corazón contrito, humillado, Él nos va a perdonar. Él va a borrar ese pecado de nosotros y nos va a levantar, ¿verdad? Pero tenemos que buscarlo a Él. No tenemos que andar buscando a gente que nos adivine la suerte. No tenemos que andar como Saúl buscando una persona que nos diga lo que tenemos que hacer, si nosotros tenemos a Dios que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que buscarlo a Él y no andar buscando suertes por ahí. Muchas personas se quejan de que Dios no le responde, pero en ningún momento se dan cuenta de que ellos cometieron un pecado y que están lejos de la gracia del Señor, y que el Señor no nos puede responder así si nosotros no estamos bien con Él, porque Él es un Dios que no va a ir contra su palabra. Él quiere lo mejor para nosotros, pero Él tiene que sí o sí cumplir lo que Él dijo. Él es un Dios justo, ¿verdad? Y quería compartir este mensaje con ustedes. Espero que le haya sido de bendición. Espero que le haya sido para que podamos reflexionar. Digo podamos porque yo también tengo que reflexionar. Yo no soy un ser perfecto que no se equivoca. Pero sí confío en el Señor. Sí confío en Él. Sí confío que si vamos con un corazón quebrantado delante de su presencia, Él nos va a perdonar de lo que sea y nos va a restituir. Aunque muchas veces no va a sacar el Señor la consecuencia de nuestros pecados. El Señor dice: bueno, está, robaste un banco, fenómeno, yo te perdono. Pero hay una justicia que no nos va a perdonar. Si a nosotros nos agarran, por más que devolvamos el dinero, todo, vamos a tener que cumplir nuestro castigo. Tendremos que cumplir la penitencia que tengamos que cumplir, aunque el Señor nos haya perdonado. Muchas veces las personas dicen que Dios nos va a librar de todos los males, y es verdad. Pero hay cosas que nos buscamos nosotros que el Señor no puede hacer nada. Nosotros nos buscamos a veces los problemas y después que los buscamos le pedimos perdón al Señor, pero las consecuencias de las cosas que nosotros hacemos las vamos a tener que afrontar. Nos guste o no nos guste. Es así. Bueno, hermanos, espero que le haya sido de bendición. Y antes de despedirnos, quiero orar y quiero pedirles que si fue de bendición la palabra, que si fue de bendición la compartan, ¿verdad? Le den un like y compartir. Espero que así sea. Antes de despedirnos vamos a orar. Señor, te damos gracias por este espacio, te damos gracias, Padre, por el momento, Padre, que podemos compartir tu palabra, Señor, esta enseñanza. Te damos gracias, Señor. Bendice a todos los que han escuchado y visto este video, Señor. Los bendecimos, Padre. Cuídalos,
para que tengan un buen comienzo de semana, Señor. Los bendecimos grandemente en tu nombre. Lo decimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, quiero despedirme con esto y bueno, espero que le haya sido de bendición y nos vemos la semana que viene con otra palabra.